fallecía una conocida actriz y cantante. Hablando sobre ella, una conocida mía se sinceraba. Pero si solo tuvo un éxito. El resto de su carrera no vale nada. ¿Qué pasa, que es Audrey Hepburn o algo así? Porque vamos, estuve viendo los posts que estaban haciendo en las redes sociales y digo, wow, parece que estaban hablando de un artista de primera categoría. ¿Sabía cantar? No. ¿Sabía actuar? No. Así que venga, por favor, ya está bien. Realmente me dolió que hablara así de esta persona. ¿Por qué me siento tan ofendida por sus palabras?, pensé. Y luego estuve pensando sobre ello. Ese comentario había movido algo dentro de mí. No solo me pareció grosero, sino que me pareció extraño evaluar la importancia de una persona solo por los galardones que ha recibido, ¿no? Las películas que ha dirigido, los círculos sociales en los que se mueve, los récords, las listas de los más ricos, los más poderosos, los más glamurosos. Yo, en cambio, me hacía preguntas sobre la persona humana detrás del personaje. ¿Qué es el éxito? ¿Que millones de personas reconozcan tu cara cuando caminas por la calle? ¿Salir todo el tiempo en programas de televisión? ¿Tener 200 millones de seguidores en redes sociales? ¿Tener 5.000 likes en cada publicación? El éxito también puede ser que unos padres que han conseguido criar bien a sus hijos. Una persona que ama lo que hace y que inspira al mundo. Yo veo el éxito en la superación personal, en el dejar atrás malos hábitos. Hay personas que ya tienen éxito y ni siquiera lo saben, porque están inmersos en una cultura que les dice que tienen que hacer más, que tienen que tener más. Y su vida, claro, en comparación con la de los influencers, pues bueno, les parece demasiado normal, monótona, insulsa, aburrida. La historia de todos no terminará recogiendo un Grammy o recibiendo halagos por todas partes. Y eso está bien. Se puede vivir una vida feliz siendo una persona anónima. Se puede ser feliz disfrutando de lo que ya tienes. Y créeme, salvo alguna excepción, todos tenemos mucho más de lo que creemos. Eres un fracasado porque solo tuviste una película o un disco que funcionó. Eres un fracasado porque jamás sonarás en la radio o no sales en la televisión. Eres un fracasado porque a poca gente o directamente a nadie le gusta lo que haces. Ya te digo yo que no. Aunque hay un mundo de fuera que no piensa igual que yo. Os voy a leer fragmentos de un texto que Chesley Christ escribió para la revista Alua. Chesley fue una trabajadora incansable, una persona brillante, que igual que muchos de nosotros se vio atrapada en esa vana búsqueda por los logros materiales. Su texto dice así: la sociedad nunca ha sido amable con los que envejecen, especialmente con las mujeres. Cumplir 30 años se siente como un frío recordatorio de que me estoy quedando sin tiempo para ser importante a los ojos de la sociedad, y es exasperante. Recuerdo estar enamorada de las listas que vinculaban el logro con la juventud y lo llamaban éxito. Listas que seguramente tienen la intención de reconocer la rareza de lograr hazañas sobresalientes a una edad temprana. Pero tuvieron un efecto secundario desafortunado en algunos jóvenes. Casi me muero trabajando, literalmente. Hasta que un periodo de 8 días en un hospital provocó el cambio hacia una nueva perspectiva. Descubrí que la pregunta más importante del mundo, especialmente cuando se hace repetidamente y se responde con franqueza, es ¿por qué? ¿Por qué obtener más logros solo para obtener otra victoria? ¿Por qué buscar otra placa, otra medalla, si es por vanidad y no es por pasión? ¿Por qué trabajar tan duro para capturar los sueños que la sociedad me ha enseñado a querer cuando sigo encontrando solo vacío? Con demasiada frecuencia me di cuenta de que las únicas personas impresionadas por un logro eran aquellas que lo querían para sí mismas. Mientras tanto, fui recompensada con un anhelo solitario por el próximo premio. Hemos llegado a la última parte del programa y para terminar voy a hacer mención de mis amigos de 33TV que están organizando una buena. Ya os contaré. Me despido también de vosotros con un texto del músico Dani Martín que me pareció que encaja perfectamente con el programa de hoy y que nos deja con un buen sabor de boca. El texto de Dani dice así: la juventud es un gran momento, pero el presente también. A veces busco esa frescura que tenía con 28, pero siento que eso es forzado ya. Prefiero sacar la verdad que tengo con 45 antes de hacerme jovencito, que lo soy, pero me siento en otro lugar.
Me encanta enseñaros cómo ronco, que no estar delgado y comer patatas fritas si te lo pide el cuerpo es salud, que tengo granos, que soy inseguro, que me equivoco mucho, que me encanta el vino, que hacer una gira de pocos conciertos me hace más feliz que hacer muchos, que me encanta, el día que me veo guapo, hacerme una foto de perfil, que es como yo me veo bien en Instagram. Estoy haciendo canciones, voy a hacer un disco, pero no me apetece seguir ningún canon, ni acercarme al sonido actual, ni hacer 34 duetos, ni trabajar con los productores de moda. Me apetece hacer lo que me salga, lo que sienta. Creo que para alguien que se dedica a crear, lo más importante es vivir. Da igual la etapa, hay que vivir, hay que dejarse, aceptar, sentir, viajar, observar, salir de casa, conocer, aprender, errar, o no, pero a mí me sale así. Ahí están mis canciones y ahí las busco.